lugar, queremos compartir con ustedes la forma de gestionar equipos, la discusión que existe actualmente en materia de gestión de personas, recursos humanos y coronavirus, y hacer una bajada tanto respecto de lo que está ocurriendo en el mercado, lo que creemos que puede pasar y cuál es la nueva normativa que ha ido surgiendo. La verdad es que en las últimas 2 semanas hemos tenido mucho avance, tanto en materia de leyes como de pronunciamientos administrativos vinculados a esta materia, y la idea es que lo podamos compartir con ustedes junto con Bárbara y con Romina. Luego de esta explicación que queremos compartir con ustedes, en el fondo tener un espacio para poder compartir las preguntas que nos puedan hacer y discutir todos estos temas y partir desde ya comentando que muchas de las preguntas que podamos ver son temas que acaban de surgir, son temas que todavía están sujetos a revisión por parte de la autoridad y otros temas también sujetos a nuevos procedimientos que se puedan determinar. Pero aquí estamos todos juntos tratando de avanzar en esta figura que estamos enfrentando ahora. Nuevamente les agradezco que participen y los invito a que hagan sus preguntas, que junto con nosotros vayamos avanzando en estos temas y cuenten con este equipo para poder en el fondo compartir con ustedes nuestras recomendaciones y el aporte que podamos hacer. En el fondo van a poder hacer las preguntas a través del chat y nosotros vamos a tratar de colaborar con eso. ¿Qué es lo que nos convoca? La verdad es que los efectos que está teniendo la crisis del COVID-19, la verdad es que son sumamente importantes, es un verdadero impacto en materia de gestión de recursos humanos y en materia de gestión de personas y relaciones laborales. La verdad es que el impacto del COVID es realmente, en el fondo, es tan potente que muchos han llegado a compararlo con una guerra. Y en ese sentido, la forma en que las relaciones laborales se ven afectadas y la forma en que una compañía debe enfrentarlos se hace también muy, muy importante. Estamos enfrentando una suerte de nueva cotidianeidad. Este es un tema que puede alargarse durante algunos meses y la idea es ir viendo cómo podemos seguir funcionando y cómo podemos a su vez lograr todos los objetivos vinculados a la gestión de personas frente a esta figura que estamos enfrentando ahora. Si es así, por una parte tenemos un deber claramente esencial de protección de todos los colaboradores que participan de una empresa o de una organización. Tenemos por otra parte la necesidad de la organización de seguir funcionando, de ir adaptándose a los distintos elementos que necesita para poder hacer frente a lo que se está viviendo ahora. Y por otra parte tenemos el cumplimiento directo que se desprende de los contratos de trabajo y que claramente se puede ver afectado con lo que está ocurriendo ahora. Me refiero a la obligación esencial de un contrato de trabajo de prestar servicios y una obligación de pagar remuneraciones. Dentro de esta figura, efectivamente, nos hemos encontrado con un escenario muy, muy incierto. Y quizás esa es la palabra más fuerte con la que nos vamos a encontrar hoy día. Aquí hay un escenario de incertidumbre. Y ya durante la semana pasada, ya durante la semana pasada habíamos visto cómo esta incertidumbre había golpeado la forma en que muchas veces se percibía el rol de ciertas instituciones. Y, perdón, disculpen. Y efectivamente, esa figura nos lleva a ver cuál es la manera en que las nuevas normas nos permiten ir enfrentando o no este escenario incierto. Por una parte, tenemos ya desde la semana pasada un procedimiento administrativo que ya dio cuenta de cómo se podía ver afectada la continuidad de las relaciones laborales y de cómo podía verse afectada el cumplimiento de sus obligaciones. Tenemos una ley que establece una nueva forma de trabajar, que también podía haber sido una propuesta, ahora ya se está volviendo algo quizás mucho más necesario. Y tenemos esta semana aprobada una nueva ley que de alguna manera busca dar mayor certeza a aquellos espacios que habían quedado abiertos la semana pasada. Pero todo esto inmerso en una necesidad realmente importante de poder seguir protegiendo a nuestra gente, de poder seguir funcionando y de poder resolver cómo se ve afectada la esencia de la relación laboral. Por lo tanto, tenemos que ver cómo gestionar las relaciones que tenemos con nuestros trabajadores de acuerdo a las nuevas normas que nos vamos encontrando, pero por otra parte tenemos una necesidad de ir redefiniendo la forma que tenemos de trabajar. Y en este punto se hace clave que toda organización se haga ciertas preguntas con las cuales realmente se puede ir viendo la mejor manera de poder enfrentar esta crisis. Hay que preguntar si efectivamente se están tomando o no las medidas claves para poder proteger a los colaboradores. Hay un tema esencial, ahí hay una obligación que toda compañía debe cumplir y gran parte de los pronunciamientos que ha dado la autoridad han ido en esa línea. Por otra parte, toda empresa debe preguntar si tiene la adaptabilidad suficiente como para poder hacer frente a las restricciones y a las dificultades con las que se puede encontrar. Y por otra parte, es importante que las empresas vean si su definición de funciones, de políticas de compensaciones, de descripción de formas de trabajar, de herramientas de trabajo, están siendo adecuadas para poder tomar este tipo de adaptabilidad. En todos estos temas es importante ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado,
cómo lo que ocurre en el mercado se ajusta o no a las disposiciones que hoy día tenemos. Y en esto quisiera invitar a Romina para que pueda compartir con nosotros lo que está ocurriendo en el mercado en esta búsqueda de adaptabilidad de las compañías. Muchas gracias, Juan Andrés. Ya se había quedado un poco pegado. Muy buenos días a todos. Efectivamente, como dice Juan Andrés, ahora queríamos compartirles algunas prácticas que están discutiendo las compañías en general, muy apoyadas por los equipos de recursos humanos y las discusiones que están teniendo los equipos también de compensaciones, apoyados por la gestión legal laboral que tenemos que tener en cuenta hoy día para todo lo que queramos implementar prácticamente. Entonces, una de las primeras cosas, y que ha sido más bien forzada, es la necesidad de repensar la forma de trabajar. Hoy día las organizaciones que necesitan la presencia física de sus trabajadores están redistribuyendo turnos, están modificando la forma en que las personas van a los casinos, en el caso de los que tienen instalaciones para almorzar, para evitar tanta cantidad de personas al mismo tiempo en un mismo lugar, redefiniendo cuántas reuniones son realmente necesarias, que es algo que hace tiempo atrás no necesitábamos evaluar, o quizá era necesario, pero hoy día es realmente imprescindible. Y en las que tienen la posibilidad de trabajo remoto, también volviendo a pensar qué funciones realmente yo necesito tener presencialmente y cuáles no. A lo mejor creíamos, o hablo por las organizaciones, creíamos que necesitábamos mucha presencia física de los trabajadores, y hoy día pareciera ser que de alguna manera, y con las dificultades que pueda tener, igualmente se puede lograr. Entonces, es un tema que fue una discusión casi que no hubo tiempo para discutirlo, pero está funcionando y hoy día está rediseñando para ver cómo lo podemos manejar y establecer ya como una nueva forma de funcionar para los equipos. Y en este contexto también tenemos una nueva ley que va a venir a regular un poco ese escenario. ¿Bárbara? Sí, gracias, Romina. Buenos días. Efectivamente, aquí nos vimos un poco forzados a, en muchos casos, adelantar o más, quizás sin ninguna práctica, saltar directamente a formas de trabajo un poco distintas. Como decía Romina, estábamos quizás en las organizaciones, algunos un poco acostumbrados a tener a la gente físicamente ahí, y ya las mismas normas están recogiendo que eso, en la realidad actual, la verdad es que no está siendo posible, y por lo mismo tenemos incluso una ley que nos está dando un marco regulatorio un poquito más amplio que lo que ya tenía contemplada nuestra regulación. Recordemos que las normas laborales no contaban con regulación muy específica, y ahora con la dictación de esta nueva ley de teletrabajo tenemos un marco que nos permite algo más de flexibilidad, lo que no implica que se aplique a todas las empresas, y por tanto tenemos también algunas oportunidades allí todavía para acordar uno a uno entre trabajadores y empleadores, o entre grupos de trabajadores y empleadores, el cómo seguir adelante desarrollando nuestras funciones en este mundo un poquito distinto, y ya sin quizás presencia física siendo el factor que más impacta en esto. Así es. Por otra parte, tenemos también la adaptación de los servicios, por otros que sean más pertinentes a la luz de cómo estamos funcionando hoy día. Han surgido cosas nuevas, por ejemplo, hemos visto organizaciones en las que se lo pueden permitir, por supuesto, que están organizando con sus trabajadores una pausa en la jornada laboral para que trabajadores con hijos puedan atender las labores del homeschooling, las tareas que tienen los niños del colegio. Que es algo que hace un mes atrás o 2 meses atrás no estaba en los libros de nadie. Y por otra parte también tenemos muchas organizaciones revisando qué beneficios eventualmente ya no van a poder seguir pagando, cómo poder reducir ese paquete de beneficios y limitar algunas prestaciones al menos temporalmente. Cambiar, no sé, por ejemplo, la asignación de movilización, que eventualmente ya no es necesaria cuando los trabajadores están desde sus casas remotos, pero a lo mejor necesitan cubrir otro tipo de costos, cómo puede la compañía reducir un poco los gastos, en fin. Entonces, hacer esas modificaciones cuando son a la baja
no es algo tan sencillo de hacer, aun cuando el contexto pareciera indicar que es absolutamente necesario. Se requieren algunas regulaciones, hay formalidades que hay que tener para que esto se pueda efectivamente realizar. Juan Andrés. Sí. Efectivamente, como comenta Romina, gran parte de la adaptación de beneficios requiere del consentimiento del trabajador o de las organizaciones sindicales. Ahí efectivamente hay ciertos espacios que la norma permite que sean los empleadores los que puedan tomar por sí algunas decisiones, pero en general esas decisiones nunca pasan por la reducción de beneficios o la sustitución de un beneficio por otro. Ahí es cuando el espacio que se busca es un espacio de colaboración en el cual las partes se puedan poner de acuerdo en efectivamente cuál es el mejor espacio que tienen para tratar de mantener la continuidad de sus relaciones laborales, de mantener el funcionamiento y adaptar los costos y adaptar en el fondo el paquete de beneficios asociados a esto y la forma también de regular algunos de sus elementos. Van surgiendo con las nuevas normas ciertas posibilidades, ya lo vamos a ver respecto a algunas medidas quizás más duras que se pueden tomar en estas medidas, en donde existen más posibilidades de que sea la misma compañía la que lo decida. Pero en términos generales, la invitación que se hace en estos puntos, lo que está buscando el mundo de las relaciones laborales, es la mayor colaboración posible. Y en espacios de colaboración, la verdad es que mientras no exista menoscabo, mientras exista consentimiento, mientras exista el adecuado pacto y la definición que rodea la toma de medidas asociadas a cambiar beneficios o eventualmente reducirlos, es posible en la medida en que las partes estén de acuerdo y efectivamente no significa un menoscabo. Ciertas figuras de reducción asociadas a otro tipo de beneficios los vamos a ver durante la charla de hoy día, como es la nueva posibilidad de pactar reducciones de jornada y acceder a un beneficio complementario con seguro de cesantía. Pero esa es una modalidad nueva en la cual se crea la posibilidad de acceder a un complemento con cargo a una entidad de seguridad social, la propia del trabajador, pero con una definición de seguridad social que no era la normal para este tipo de figuras. Pero en términos generales, las partes pueden acordar este tipo de modificaciones y, como les comentábamos, la idea es que todo el entorno que estamos viviendo ayude e impulse a tratar de buscar las posibilidades de acuerdo en estas materias. Bien, otros temas que están necesariamente discutiendo, reducción de la jornada laboral y de los salarios, de los sueldos proporcionalmente, en las organizaciones en que el giro lo permite. Por ejemplo, en organizaciones que hoy día necesitan funcionar, pero que necesitan los horarios de funcionamiento, tener a menos personas para evitar contagios, entonces necesitan menos trabajadores en una misma jornada. Entonces, lo que está sucediendo efectivamente es que están tratando de pactarse nuevas jornadas. Y como adelantaba Juan Andrés, vamos a revisar más adelante en detalle lo que eso significa, en qué casos se puede, si no se puede y qué consecuencias puede tener. Lo siguiente es suspensiones del contrato de trabajo. Esto ya es compañías que necesiten cerrar, que su operación está muy golpeada por la contingencia y están dejando de percibir ingresos. Y se entiende que a propósito de que no tienen caja, seguir pagando las remuneraciones les puede hacer muy difícil. Entonces, acá en este caso se suspenden las obligaciones del contrato de pagar remuneración y por parte del trabajador de prestar los servicios. Sin embargo, tenemos hoy día una regulación nueva, muy fresquita respecto a este tema y que vamos a revisar en detalle en los próximos minutos. Y el último es feriado colectivo, que muy simple es que ella hacen uso de un feriado legal por decisión del empleador. ¿Ya? Tiene requisitos, tiene que ser necesariamente colectivo, no puede ser en el 1 a 1 para que esto funcione desde la vereda legal laboral. Y tiene para el trabajador en el fondo la ventaja de que va a seguir percibiendo su remuneración, porque en definitiva es igual que si le hiciera uso de sus vacaciones, y por tanto no ve afectadas sus ingresos por ese periodo al menos, que debe ser no menor a 15 días. Las compañías, por el otro lado, hacen una baja en la provisión de vacaciones, y todo esto a la luz de que la compañía eventualmente no está recibiendo clientes, no está pudiendo operar, entonces de alguna manera logra permitir en el fondo o evitar que los trabajadores asistan al FANES cuando en realidad no están siendo necesarios. Pero lo mismo, nuevo, necesita ser pactado, no puede ser en el 1 a 1, no es que la compañía pueda elegir y decir, mira, tú sí, tú no.
es colectivo como el nombre lo indica. Sí, y en el fondo todo lo que comenta Romina son figuras que, si bien se pueden hacer, el entorno legal que las permite o que las restringe es sumamente importante y a veces puede ser complejo. Respecto a la reducción de jornada laboral y salarios, tal como les adelantábamos, en principio es una posibilidad que se puede pactar, pero tiene que tener ciertos requisitos ese pacto para que pueda acceder a los beneficios que se acaban de crear. Eventualmente uno podría tener figuras en las cuales se pacten reducciones de jornada y reducciones de remuneraciones, pero no necesariamente van a acceder al nuevo sistema que busca compensar la diferencia que se va a producir por producto de este pacto. Es importante comprender esta nueva ley, que es una ley que realmente está muy, muy nueva, que acaba de ser promulgada y que va a empezar a regir desde el momento en que se publique, y que en materia de reducción de jornadas y salarios tiene también nuevas restricciones. Entonces, ¿qué es importante distinguir aquí? Que no toda reducción salarial que se pueda establecer como motivo de una reducción de jornada lleva necesariamente la posibilidad de acceder a un beneficio complementario por esa diferencia que se puede producir. Pero la posibilidad de pactar reducciones está. Por otra parte, en materia de suspensión de contrato, esto que de por sí la regulación nueva está 100% asociada al fenómeno del COVID-19. No es una figura que se pueda como aislar en su discusión de esto. Ya lo había planteado la Dirección del Trabajo el año pasado con motivo del estallido social, como una alternativa que se podía evaluar por las partes, pero claramente una alternativa que puede generar efectos sumamente potentes, porque supone paralizar temporalmente los efectos del contrato y eso implica el pago de remuneraciones. Por lo tanto, una figura también muy importante, porque de decidir algo así, también hay que ver el contexto, los requisitos que se cumplan para acceder al beneficio que se acaba de crear por ley. Y respecto del feriado, efectivamente, muchas compañías están evaluando la posibilidad de acordar vacaciones individuales con sus trabajadores o de decretar un feriado colectivo. El acordar vacaciones individuales claramente necesita que el trabajador esté de acuerdo. En el caso de implementar un feriado colectivo, supone directamente el 100% de la compañía o el 100% de una sección de la compañía, pero hay que tener muy claro que en el caso del feriado se siguen devengando remuneraciones. Ahí el efecto que se logra, por una parte, un efecto de prevención, de evitar en el fondo, los contactos que pueden precisamente tratar de buscar prevenir que ocurran para tratar de no propagar virus. Por otra parte, también es una forma de terminar quizás con algunos costos operacionales que rodearían estar con la empresa funcionando, pero no funcionando en realidad. Pero es una medida que se tiene que implementar con mucho cuidado porque ahí las normas del periodo colectivo tienen estos requisitos que nos comentaba Romina. Es pagado, es por al menos 15 días hábiles y además en el fondo tiene que ser para totalidades de empresas o de sección. Pero es una alternativa que también se puede considerar. Hay que también tener presente que puede tener efectos en gestión de personas el decidir vacaciones en un momento en el cual claramente la persona quizás no va a descansar o va a estar de vacaciones en cuarentena. Son figuras que hay que tener en consideración cuando se toman este tipo de medidas porque pueden tener efectos a futuro. Puede que esos mismos trabajadores después busquen algún tipo de compensación de descanso en otro escenario que no va a ser necesariamente el de las vacaciones. Así que son que se deben considerar y se deben analizar bien, pero son de los que se están evaluando a nivel de mundo laboral. Teniendo en cuenta esto, quisiéramos en el fondo referirnos a cuáles son los criterios que ha ido tomando tanto la autoridad administrativa como las nuevas leyes que tienen que ser considerados para efectos de gestionar la situación de las relaciones laborales. Quisiéramos partir en el fondo comentando cuáles han sido los criterios administrativos que han ocurrido en el último tiempo, en particular los dictámenes de la Dirección del Trabajo, que en el fondo generaron en su momento mucha discusión respecto de qué es lo que estaba ocurriendo con ellos, porque efectivamente levantaban temas que terminaban siendo inciertos. Por una parte, la Dirección del Trabajo ha sido muy constante y consistente en reforzar la importancia que tiene la protección de la vida y salud de los trabajadores. Y en ese sentido, hay que tener presente que hay una obligación legal, general, de todos los empleadores de resguardar la vida y salud de sus trabajadores y de adoptar las medidas necesarias para que eso ocurra. Y en ese sentido, las empresas tienen la obligación de velar y cumplir por las medidas que se vayan decretando con motivo del COVID-19, en ese caso hablando de la circunstancia puntual que estamos viviendo ahora. Y aquí un tema que puede ser muy legal, pero es importante tenerlo presente. La Dirección del Trabajo reitera que el deber de cuidado que las empresas tienen respecto de sus trabajadores es el nivel más alto de exigencia que se puede pedir. O sea, estamos hablando de el máximo deber que una empresa pueda poner en materia de lograr esta protección efectiva. Y por otra parte, se reitera que la misma ley reconoce el derecho del trabajador a interrumpir sus funciones si es que considera que es necesario con motivo de cuidar su salud, para evitar un riesgo grave e inminente respecto de su salud.
Y este tema también ha dado lugar a jurisprudencia y a discusiones acerca de cuándo un trabajador directamente podría decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a trabajar porque tengo miedo respecto de lo que está ocurriendo o porque siento que la empresa no está tomando las medidas pertinentes. Ese es un tema que claramente no es sencillo, tiene que dar lugar a una discusión y una calificación, y en último término esa calificación es judicial. Pero es importante tener presente que, así como existe un deber del empleador de velar de forma efectiva por la salud y seguridad de sus trabajadores, el trabajador también tiene el derecho a velar por su propia protección. Y es importante, por lo mismo, que las compañías tengan las políticas adecuadas para que esto no se convierta en un conflicto. Que no tengamos el caso de un trabajador que considera que la empresa no está velando por su salud y esto termine convertido en un litigio. Ahí claramente es muy importante las políticas que las empresas puedan abordar. Por otra parte, en el fondo la Dirección del Trabajo también ha planteado distintas medidas que ella sugiere que las empresas pueden abordar y que están muy en la línea de los temas que nos habían comentado Romina y Bárbara. En este caso, la Dirección del Trabajo hizo estas sugerencias conforme a las normas que estaban vigentes hasta antes de la dictación de la ley que se aprobó esta semana. Y en ese sentido, tomando en consideración las normas que ya existían, la Dirección del Trabajo propone acuerdos de trabajo remoto, en el sentido muy vinculados con lo que ya se podía hacer y con la nueva ley de teletrabajo. Propone hacer modificaciones en los horarios de entrada y salida. Ahí hay modificaciones que la empresa unilateralmente puede tomar si es que da un aviso de 30 días, pero también hay modificaciones que puede acordar con sus trabajadores e implementarlas desde antes. Propone también la modificación de turnos de trabajo. Ahí también hay que distinguir si los turnos son fijados de cierta forma por el puro empleador o bien son turnos que ya están convenidos, que ya son parte de las condiciones laborales y por tanto el llamado que hace la Dirección del Trabajo a las partes es a llegar a acuerdos en las modificaciones de los turnos. Propone, como les comentábamos hace unos minutos, evaluar la posibilidad de pactar vacaciones individuales o bien evaluar la procedencia de un feriado colectivo, pero en definitiva la Dirección del Trabajo hace un llamado espontáneo a que las partes traten de ponerse de acuerdo en cómo seguir funcionando y de cómo pueden tomar medidas que permitan procurar la prevención en materia de coronavirus y la salud y seguridad de los trabajadores. Todo esto conforme a las normas que permiten tomar este tipo de medidas. Pero ocurrió lo que generó la discusión muy, muy potente de la semana pasada con motivo del pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, que también, analizando las normas que están vigentes, la dirección levantó el punto de qué es lo que ocurría respecto de aquellos trabajadores que, por resultado de un acto de autoridad, no pueden concurrir a prestar sus servicios, tampoco lo pueden hacer de forma remota, y en definitiva, no hay una prestación real de las funciones que debiese prestar para la compañía, porque está impedido porque, en definitiva, se determinó que no puede hacerlo. Y en esos casos, apuntando directamente a las cuarentenas, a los cordones de seguridad, a los toques de queda, la Dirección del Trabajo determinó que en esos casos operaría la suspensión del contrato de trabajo. Y operando la suspensión del contrato de trabajo, no operaría ni la obligación de pagar remuneraciones ni la obligación de prestar servicios. Que es algo que va muy de la mano de la nueva ley. Lo que ocurrió es que efectivamente este dictamen se dictó antes de que surgiera la nueva ley. Por lo tanto, en este momento se produjo, estamos hablando de finales de la semana pasada, un momento real de incertidumbre, porque efectivamente se estaba llegando a la existencia de una suspensión del contrato de trabajo como resultado de un acto de autoridad que impedía prestar servicios y que de producirse ese efecto no había pago de remuneraciones. Y obviamente que surgió la alarma de, ok, ¿qué va a ocurrir en esos casos? Y para eso se hacía inminente contar con una nueva norma que regulara qué ocurría, y eso es precisamente lo que ocurrió con la ley que se dictó esta semana. De todas formas, se reitera que hay ciertas funciones que tienen que seguir continuando, hay ciertas funciones que no se pueden interrumpir y respecto de ellas continúa la relación laboral plenamente. Y en ese punto también esto va acorde a la nueva ley. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que esta figura de gran incertidumbre que se produjo la semana pasada ahora ya cuenta con una nueva ley que nos permite ver cuál es el contexto que se está dando. Que no necesariamente es un contexto simple, la verdad es que simple no tiene nada, pero sí ya tenemos la ley que viene a regular qué es lo que va a ocurrir en estos escenarios de suspensión que la Dirección del Trabajo ya había determinado que ocurrirían de acuerdo a la aplicación de la normativa laboral. Teniendo presente esta figura, también nos encontramos con la dictación la semana pasada, en el fondo de una nueva ley que incorpora al Código del Trabajo la regulación expresa y ya detallada de un estatuto del trabajo a distancia o teletrabajo. Y ahí, Bárbara, si nos puedes comentar bien en qué consiste esta normativa. Gracias, Juan Andrés. Efectivamente, como decía recién Juan Andrés, la semana pasada se dicta esta nueva ley y solo para dar contexto, esta norma no nace únicamente en razón del COVID, sino que esta
norma se estaba ya conversando desde antes, y la verdad es que en el contexto del estallido social que tuvimos hace algunos meses había tomado más fuerza, pero se promulga la semana pasada. ¿Y qué es lo que nos dice esta ley de teletrabajo? La verdad es que parte por definir dos conceptos. Por una parte tenemos el trabajo a distancia, que es la prestación de servicios total o parcial desde el domicilio u otro lugar o lugares distintos de las instalaciones de la empresa. Y tenemos además como teletrabajo el concepto de la prestación de servicios mediante medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o el reporte de los servicios por estos mismos medios. Entonces, no todo el trabajo remoto es teletrabajo. Podemos tener trabajo a distancia sin que este se configure como un teletrabajo. Y lo que viene a hacer esta ley es darnos un marco referencial de cómo esto se puede acordar, y vamos a ver que tiene algunas características un poquito especiales. Primero, debe ser acordado por las partes, y esto puede ser al inicio de la relación laboral o en cualquier momento durante la vigencia del contrato de trabajo. Como decíamos, esta puede ser total o parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo acordar prestar servicios, una parte de mi jornada en las instalaciones de la empresa y el resto del tiempo desde un lugar distinto. Entonces puedo trabajar parcialmente desde mi casa y parcialmente desde la empresa, o puedo acordar la prestación de mis servicios totalmente fuera de las instalaciones de la compañía. En ningún caso esta modalidad de trabajo puede suponer menoscabo para el trabajador, y aquí es importante destacar que esto sobre todo en lo que se refiere a remuneraciones. El trabajador mantiene todos los derechos individuales o colectivos si es que le correspondieran, e incluso su derecho a mantener su afiliación a un sindicato. En ese sentido, este es un trabajador más de la empresa, solo que tiene estas particularidades en términos de dónde desarrolla sus servicios. Hay cláusulas especiales que deben regular desde cuándo y hasta cuándo, en caso que sea por un periodo limitado, se acuerda este teletrabajo. El lugar de prestación de los servicios es bastante más flexible en el sentido de que va a depender si yo necesito estar en un lugar o puedo quizás moverme en distintos lugares, y por tanto puedo acordar con mi empleador que no sea desde un lugar fijo preestablecido, sino que desde el lugar o lugares que me acomode finalmente prestar mis servicios en cualquier momento, en tanto esto se haya acordado durante la vigencia del contrato. Una de las partes, dando aviso, puede volver al trabajo presencial, y en el caso que se haya acordado desde el inicio el teletrabajo o el trabajo a distancia, se puede acordar contractualmente también que esto se vuelva trabajo en las instalaciones de la compañía. ¿Qué cosas especiales trae esta norma, o quizás un poquito novedosa? Tenemos que respecto a la jornada, hay, yo diría que bastante más flexibilidad que lo que estamos acostumbrados con nuestro código del trabajo habitual, en el sentido que tú puedes, siendo un trabajador a distancia, teletrabajador, acordar flexibilidad en cuándo cumplo con mi horario de trabajo, en tanto sea un trabajador que sigue suscrito a la jornada de trabajo, o puedo no estar sujeto a jornada durante este periodo de prestación de servicios a distancia. En cualquier caso, el empleador debe asumir el costo del sistema de control de horarios, en caso que yo estuviera sujeto a jornada, y se va a presumir que existe una jornada ordinaria cuando existe una supervisión o control en la forma de trabajar. Cuando no la haya, yo puedo pactar tener esta prestación de servicios sin estar sujeto a jornada. En ese sentido, causó un poquito de revuelo en el mercado la norma que indica en esos casos que igualmente el trabajador va a tener el derecho a un periodo de desconexión, que en la ley se fija de al menos 12 horas continuas en 24 horas para los casos en que yo no tenga jornada de trabajo. Entonces,
hay allí una novedad que causó un poquito de revuelo en el mercado en términos de decir, entonces, el teletrabajador tiene que estar desconectado. Tanto es así que, la verdad, el trabajador tiene derecho a no responder o a no reportarse con su empleador durante este periodo forzado de desconexión. Por otro lado, también tenemos que el trabajador tiene derecho, mantiene todos sus derechos de la relación laboral, y eso incluye también la salud y seguridad que deben seguir siendo provistas, o más bien el empleador debe seguir cuidando de su trabajador, así esté en un lugar que no le pertenece a la propia empresa, y se debe velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el empleo. Se aplican los deberes, en este sentido, los deberes generales y la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y el otro punto que también causó un poquito de revuelo en el mercado es esta obligación que mantiene el empleador de proveer los equipos, herramientas, materiales y costos de operación y funcionamiento para que el trabajador pueda realizar sus funciones de manera remota. En ese sentido, creo que es importante recordar o destacar que esta norma no implica que toda persona que no esté prestando sus servicios en la empresa, en su empleador, digamos, en las instalaciones de su empleador, es un trabajador a distancia o teletrabajador según está regulado en esta norma. Si yo presto servicios, no en las instalaciones de mi propia empresa, pero en un lugar que sí fue designado por mi empleador, no estoy necesariamente yo en este escenario de teletrabajo o trabajo a distancia que regula esta nueva norma. Entonces, esta norma aplica no a todo el mundo, pero nos viene a dar un marco regulatorio que da un poquito más de flexibilidad, que es algo nuevo en nuestra regulación, y que en este contexto en que en realidad nos vimos impedidos formalmente, en muchos casos, de prestar servicios, viene a ser una herramienta importante para dar un marco de movimiento a las empresas, y en ese sentido es importante que el empleador esté preparado y entienda bien en qué casos sí está frente a una persona que está siendo un teletrabajador, o bien simplemente tengo un pacto con mi empleado que permite la prestación de servicios en un lugar distinto y por medios, la verdad es que a estas alturas todo lo estamos haciendo vía internet. Eso por el lado del teletrabajo. Ahora, Juan Andrés, si tú nos puedes comentar con más detalles la norma llamada COVID. Sí, efectivamente, esta es la nueva ley que se acaba de aprobar y promulgar dentro de esta semana. Va a entrar en vigencia conforme a su publicación en el Diario Oficial. Pero esta es una ley que ya se promulgó, y por tanto el texto que ya está definido es el texto que en definitiva va a ser ley. Y esta nueva ley lo que viene es a zanjar en gran medida los temas que ya se venían viendo desde la semana pasada con los criterios de la Dirección del Trabajo, y es el resultado también de las medidas que se habían presentado como medidas económicas con motivo del coronavirus. Esta ley COVID-19, que probablemente va a ser conocida como la Ley de Protección del Empleo, es una ley que lo que viene es a regular la posibilidad de que opere, ya sea por el solo Ministerio de la Ley, o ya sea porque las partes lo acuerden, una suspensión del contrato de trabajo. Y como resultado de esa suspensión del contrato de trabajo, se produzca el cese de las obligaciones emanadas del contrato, pero surja también la posibilidad de acceder a otras prestaciones que en principio no habrían procedido con un contrato vigente. O sea, la idea de esta nueva ley es permitir que, aun cuando el contrato esté suspendido, el trabajador acceda a los beneficios del seguro de cesantía, siendo que aquí no ha habido finiquito ni ha habido desvinculación. Y a su vez establece nuevas obligaciones respecto del empleador en el periodo en que el contrato está suspendido, principalmente vinculados al pago de las cotizaciones previsionales. Entonces, por una parte tenemos la definición de esta suspensión legal. Vamos a tener el caso de la posibilidad de pactar una suspensión, la posibilidad de acordar reducciones de jornada de trabajo con la correspondiente reducción de remuneraciones, pero pudiendo acceder al beneficio final de una compensación con cargo al seguro de cesantía. Y por último, ciertas normas que vienen a proteger el entorno de las relaciones laborales durante este periodo. En primer lugar, en el fondo, y refiriéndonos al caso en el que opera la suspensión, en el fondo, por acto de autoridad de la relación laboral, este es el primer
concepto quizás al que más apuntaba la Dirección del Trabajo con su dictamen de la semana pasada. ¿Qué es lo que ocurre cuando es el gobierno el que determina, a través de un acto, de un decreto, que hay ciertas actividades que se van a ver afectadas con motivo de esta decisión de cuarentena con motivo del coronavirus, o del cordón sanitario, o de otro tipo de figura? Habiendo un decreto de la autoridad que establece una paralización de actividades y como resultado de esa paralización de actividades en todo o en parte del territorio nacional se produce un impedimento de prestar servicios, aquí opera de pleno derecho la suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué significa eso? Que aquí no es necesario que las partes estén de acuerdo en que operó la suspensión, o tampoco es necesario que haya una decisión del empleador de determinar que operó la suspensión. No, aquí la suspensión opera por ley. La suspensión opera porque hubo un acto del gobierno que estableció que una determinada actividad se ve paralizada y por tanto un determinado tipo de servicio se puede ver impedido. Entonces, aquellos trabajadores que no pueden prestar sus servicios como resultado de esta paralización de su actividad van a ver su contrato de trabajo suspendido. ¿Y qué significa la suspensión del contrato de trabajo? Como ya lo habíamos comentado antes, y como dijo la Dirección del Trabajo, significa que el trabajador deja de estar obligado a prestar servicios, pero a su vez el empleador deja de estar obligado a pagar remuneraciones. Y esto era lo que existía hasta la semana pasada. Hasta la semana pasada lo que se veía venir es que de ocurrir esta suspensión había claramente una situación de incertidumbre y de desprotección respecto del trabajador que no sabía cuál iba a ser su fuente de ingresos durante el periodo en que estuviese suspendido el contrato de trabajo. ¿Qué es lo que establece esta ley? Establece que, operando esta suspensión, el trabajador va a poder recurrir a la prestación del seguro de cesantía. Dos temas importantes vinculados con esto. Es una suspensión que afecta a las dos partes de la relación laboral, no es solamente una de las obligaciones, es ambas. Y por otra parte, todo esto depende de la emisión de una resolución del subsecretario de Hacienda, que tiene que estar suscrita también por el subsecretario del Trabajo, y que tiene que determinar cuál es la zona afectada por la decisión en el fondo de autoridad de paralización de actividades y por otra parte cuáles son los establecimientos que se van a ver exceptuados de esa paralización. Vale decir, aquellos que prestan servicios de necesidades básicas, de abastecimiento, de salud, de sanidad, distintos conceptos de los cuales, aun cuando estén en una zona que se ve afectada por este periodo de acto de autoridad, esos establecimientos quedan excluidos. Pero aquellos que no quedan excluidos, quedan cubiertos de esta declaración de la autoridad, va a operar la suspensión del contrato de trabajo en ambas obligaciones, trabajar y remunerar. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? El trabajador va a tener dos grandes derechos. Por una parte, el poder acceder a prestaciones extraordinarias del seguro de cesantía, pese a que el contrato está vigente. Quizás es lejos lo más importante de la suspensión del contrato de trabajo. En la suspensión del contrato, el contrato se congela, pero no se termina. Por lo tanto, aquí no estamos hablando ni de desvinculación, ni de finiquito, ni de ninguna de las figuras que normalmente gatillarían el poder acceder al seguro de cesantía. Aquí directamente estamos viendo la posibilidad de que aun cuando el contrato está vigente, se le va a tratar como si estuviese terminado para poder acceder a estos beneficios. Y en ese sentido, con contrato vigente, el trabajador va a poder concurrir al seguro. Y aquí una discusión acerca de cómo se va a financiar estas prestaciones. Y se van a financiar en primer lugar con los pagos que el trabajador, con los fondos que el trabajador tiene en su cuenta individual, una cuenta que se ha ido conformando por descuentos y aportes de la empresa y descuentos del trabajador. Y una vez que esta cuenta individual se encuentre ya utilizada completamente, el trabajador va a poder acceder al fondo solidario. Nuevamente, o sea, como esto es el seguro de cesantía, hay que tener presente que los montos que se pagan son montos decrecientes. Nunca va a ser el 100% de la remuneración que tenía el trabajador. En el fondo siempre parte de un 70%, pero la nueva ley establece, por una parte, ciertos pagos, se podría llamar, más favorables para las rentas más bajas, y por otra parte establece menos requisitos que los que normalmente se exigirían para poder acceder al seguro de cesantía, principalmente en materia de número de cotizaciones previas. Y por otra parte, así como el trabajador va a poder acceder al seguro de cesantía y ese va a ser su ingreso durante el periodo de suspensión decretada por el acto de autoridad, por otra parte, el empleador va a tener la obligación de pagar cotizaciones de seguridad social. ¿Cuáles? Todas las cotizaciones normales que se cubren con materia del sistema de seguridad social chileno, con excepción del seguro de accidentes del trabajo. Ese, en este caso, no se paga. Y respecto de el cálculo que se hace para seguridad social, se calculan sobre el 50% de la remuneración que se considera para efectos de esta ley. Vale decir, en ese caso, el trabajador va a tener una cotización previsional íntegramente soportada por el empleador. Aquí no cabe hablar de descuentos con cargo al seguro de cesantía. Aquí es el empleador el que financia las cotizaciones previsionales de su cargo, calculadas en base al 50% de la remuneración que se considera para esta ley.
Entonces, esos son los dos grandes derechos a los que se puede acceder con motivo de la suspensión. Al seguro de cesantía, pese a que el contrato no está finiquitado, y a una cobertura previsional que es del 50% de la remuneración, pero que en este caso es 100% financiada por el empleador. Por otra parte, está la posibilidad de que operen suspensiones del contrato de trabajo, pero ya no por decisión de la autoridad, sino por acuerdo de las partes. ¿Qué es lo que dice la nueva norma? Establece que aquellas empresas que se vean total o parcialmente afectadas pueden también acordar con sus trabajadores estas alternativas de suspensión. ¿Cuál es el tema? Que estas suspensiones se tienen que hacer en aquellos periodos en los cuales no exista en en casos en los cuales en el fondo no exista un acto de autoridad, en aquellos periodos en los cuales no estamos hablando de un toque de queda, aquellos en los cuales no estamos en el fondo dentro del acto de autoridad que permite hacer esto, en esos escenarios sí se puede hacer un pacto de suspensión. Y si se decreta posteriormente un acto de autoridad, se suspende el pacto de suspensión porque va a operar la suspensión de pleno derecho y luego puede continuar el pacto de suspensión. ¿Y cuánto puede durar el pacto de suspensión? El fondo está sujeto al plazo de vigencia de esta ley para efectos de la suspensión, que es de 6 meses contados desde su entrada en vigencia. De hacerse un pacto de suspensión, se generan los mismos dos derechos que habíamos comentado antes. El trabajador va a poder acceder al seguro de cesantía y, por otra parte, el empleador va a asumir el costo de las cotizaciones previsionales. Acá es muy importante que, como estamos hablando de una suspensión que no opera de pleno derecho como resultado de la autoridad, sino que opera porque las partes se pusieron de acuerdo, es importante que exista una declaración simple que se va a presentar a la AFC, en la cual se da cuenta de la circunstancia de que las partes están enfrentando esta figura de que su prestación de servicios se vio total o parcialmente golpeada por el fenómeno del coronavirus y que por tanto están llegando a esta alternativa de suspensión. Que es importante tener presente, porque ya conocemos algunas compañías que lo han preguntado, es si los pactos de suspensión se pueden hacer de forma diferida. Por ejemplo, las compañías que prevén que ya en 1 o 2 meses más van a empezar a tener problemas de caja, si es que ya no los han tenido, y por tanto quieren que a partir de ese momento opere la suspensión porque hasta antes tienen ciertos espacios para seguir pagando. La verdad es que la suspensión quedó en el fondo limitada en cuánto se puede diferir, y no se puede diferir más allá del primer día del mes siguiente en el que se pactó. Vale decir, las suspensiones que se pacten ahora durante el mes de abril operan en el mes en que se pactaron o a más tardar a partir de mayo, pero no se puede en el fondo pactar una suspensión futura. Yo no podría pactar hoy que si el coronavirus no ha bajado, a partir de junio empieza una nueva suspensión. No, la suspensión se tiene que pactar en el fondo ahora o a más tardar al primer día del mes siguiente al del pacto. ¿Qué es lo importante? Que esta suspensión está claramente vinculada al fenómeno del coronavirus y por tanto en la Dirección del Trabajo tiene facultades para verificar si se están cumpliendo los supuestos fácticos que permiten tener este tipo de acuerdo. O sea, en el fondo, una compañía podría considerar que está afectada aún cuando no ha habido toque de queda, pero tiene que estar en condiciones de probar que precisamente era beneficiaria de esta nueva ley. Y en ese sentido, la nueva ley establece una serie de requisitos en el fondo de atribuciones de las autoridades administrativas para verificar que se cumplan los supuestos y a su vez establece sanciones en los casos en los que no se cumplan. Otro de los temas que incluyó esta ley y que fue resultado también de otra ley que se venía discutiendo desde finales del año pasado con motivo del estallido social, era los pactos de reducción de jornada. Esto es un tema bien interesante porque iban a ser dos leyes distintas y finalmente, incluso cuando se hizo el anuncio de las medidas económicas, se había dicho que por una parte se iba a impulsar esta nueva ley COVID y por otra parte se le iba a dar mayor celeridad a las otras leyes que permitían otro tipo de figuras. Finalmente, ambas se juntaron en una sola ley. Y así como esta nueva ley regula la suspensión que opera de pleno derecho por acto de autoridad, o bien la suspensión que pueden pactar las partes en los espacios en los que no hay acto de autoridad, ambas vinculadas con coronavirus y ambas con los derechos a acceder a seguro de cesantía y cotizaciones con cargo del empleador, también reguló la posibilidad de que ciertas empresas puedan pactar la reducción de la jornada de trabajo con la reducción proporcional de remuneraciones y pudiendo acceder en la diferencia a una bonificación con cargo al seguro de cesantía. ¿Qué es importante en esta materia? No son todas las empresas. Hay que distinguir distintos tipos de empresas. En el caso de empresas que son contribuyentes de IVA, tienen que ser empresas que hayan registrado bajas de al menos un 20% en sus ventas en periodos trimestrales. Si son otro tipo de empresas, hay que verificar si que están en procesos de concursales, en el fondo vinculados con insolvencia, o bien que están siendo administradas como parte de un proceso concursal. Y finalmente se pone el elemento de aquellas empresas que
por un decreto de autoridad que decretó una cuarentena, quedaron fuera de la cuarentena. Aquellas empresas que tienen que seguir funcionando a pesar de que otras empresas iban a verse paralizadas. En esos escenarios, estando en alguno de esos posibles situaciones, una compañía puede evaluar la posibilidad de pactar este tipo de rebaja. ¿Cuál es el objetivo de esta rebaja? Que a diferencia de la suspensión, aquí el contrato no se suspende. Aquí el contrato sigue vigente. Ambas partes siguen cumpliendo con sus obligaciones. Lo que pasa es que se hace una reducción proporcional en estas obligaciones. Se reduce la jornada de trabajo y se reduce proporcionalmente la remuneración. ¿Y qué pasa con el saldo en el fondo de remuneración que el trabajador no va a recibir por la reducción? Va a poder acceder al seguro de cesantía. Y dependiendo de los porcentajes, va a ser lo que va a poder recibir de bonificación del seguro de cesantía que venga a compensar aquello que dejó de ganar porque redujo su contrato. Entonces, en ese sentido, es una figura distinta. Acá, derechamente, a lo que se apunta es a seguir funcionando. Se apunta a continuar con una relación laboral 100%, no solo vigente, porque la suspensión también está vigente. Aquí estamos hablando de un contrato que sigue activo. Y estando activo, lo que ocurre es que ahora el trabajador trabaja menos, recibe menos, pero lo recibe de su empleador como remuneración, y por otra parte accede a este beneficio. ¿Cuál es el gran cambio? En el fondo, respecto al proyecto que se había presentado originalmente, es que el proyecto original apuntaba a que esto se financiara 100% respecto del fondo solidario, esta bonificación. Ahora no, ahora es el seguro de cesantía en general, en una figura más bien parecida a la de la suspensión. En el periodo en que está el contrato con esta figura de reducción de jornada, el empleador tiene que seguir pagando las cotizaciones previsionales, pero aquí sí hay descuentos. La seguridad social opera de forma regular, pero respecto de la remuneración que se pactó como remuneración reducida durante el pacto. Y en ese sentido es bien importante porque este pacto de remuneración es en definitiva el promedio de los últimos 3 meses. Sobre eso se determina cuál es el porcentaje de reducción y sobre esa nueva remuneración reducida se van a hacer los descuentos previsionales que corresponden. Este pacto puede tener una vigencia mínima de 1 mes y máxima de 5 meses o de 3 meses dependiendo de la naturaleza del contrato de trabajo. Hay otros temas, perdón, que quisiera mencionar que tienen que ver con la nueva norma y que son sumamente importantes. Por una parte, la ley establece que durante los 6 meses, ahí no dice exactamente desde cuándo se cuentan, debería ser de su entrada en vigencia, o bien durante todo el periodo en que estemos todavía en estado de excepción por catástrofe, no se puede poner término a los contratos por caso fortuito o fuerza mayor, que es uno de los temas que ya se habían generado como polémica. En el fondo, si el caso fortuito o fuerza mayor, y en este caso el acto de autoridad, ¿es una causal que permita en definitiva poner término a los contratos? No, no es una causal de término del contrato. Sí puede producir el efecto de la suspensión, pero no de la terminación sin indemnización. Eso es un tema. En ese sentido, la norma regula ciertos aspectos vinculados a terminación de contrato. Mientras un contrato está suspendido, ya sea suspensión por acto de autoridad o suspensión por acuerdo, la única forma en que el empleador le puede poner término al contrato es por necesidades de la empresa. Y en ese caso es una desvinculación con indemnización legal. Y por otra parte, la ley también se puso en el evento de qué es lo que ocurría con los trabajadores que ya fueron desvinculados desde que empezó en el fondo el estado de excepción hasta la entrada en vigencia de la ley. Y en ese caso también permite que en esos casos las partes puedan de alguna manera hacer vuelta atrás y dejar sin efecto la desvinculación y retomar la vigencia del contrato de trabajo, y en ese caso podría quedar sujeto a alguna de las figuras que estamos comentando. Pero en definitiva está la posibilidad de echar marcha atrás con las desvinculaciones que hayan ocurrido en este periodo. Por último, la ley también establece una suerte de efecto retroactivo, que es importante tenerlo presente. Aquellos trabajadores que ya se hayan visto afectados antes de la entrada en vigencia de la ley también van a poder acceder a estos beneficios. Son temas bastante fuertes al momento de analizar cómo se puede cumplir. ¿Qué es lo que queremos concluir con todo esto? De que efectivamente se hace indispensable que todas las compañías puedan analizar la manera de armonizar las 3 cosas que en este momento creemos que más nos está afectando en el mundo de las relaciones laborales producto del coronavirus. Por una parte, cómo procurar la adecuada protección de todos los trabajadores y colaboradores de la compañía, cómo procurar mantener el funcionamiento operacional de la compañía en beneficio de todos, y finalmente, cómo lograr ajustar todas estas políticas de protección del trabajador y de funcionamiento de la compañía con una nueva regulación laboral que está en permanente cambio. O sea, si nosotros miramos lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, tenemos un ordenamiento distinto. En las últimas 2 semanas tenemos una nueva regulación respecto de suspensiones de contrato, tenemos nuevos beneficios que antes no existían, tenemos una nueva forma de trabajar que permite ajustarnos a las medidas que se quieran buscar para que la empresa continúe operando. Todo esto, en definitiva, necesita que se gestione de forma adecuada. Y de esa forma, una gestión
armónica, pero una gestión en la cual todos participen, porque efectivamente nada de esto se va a lograr si en definitiva no hay una colaboración de todos. Entonces, lo que nosotros más hemos querido en este rato es compartir con ustedes lo que está ocurriendo en el mercado, lo que creemos que puede ocurrir y cómo lo que vaya a ocurrir se tiene que ajustar a nuevas normas que acaban de salir. Y por lo mismo estamos todos pendientes de cómo se interpretan, de cómo se aplican, de cuáles son los procedimientos que se determinan para ellas, porque todos lo necesitamos. Si queremos en el fondo enfrentar correctamente la crisis que estamos viviendo, todos tenemos que contribuir a que esto se solucione y que esto pueda avanzar. Hemos recibido ya preguntas respecto de estos temas y quisiéramos compartirlas con ustedes. Una de las preguntas que recibimos era ¿qué puede hacer una empresa que no se ha visto todavía afectada por el tema del acto de autoridad y si puede acceder a los beneficios? En ese sentido, como les comentábamos, efectivamente las empresas pueden hacerlo cumpliendo con ciertos requisitos. Una empresa que no está en toque de queda o que no se ha visto afectada por el acto de autoridad, si está en condiciones de probar que efectivamente el coronavirus sí la ha afectado, tiene la posibilidad de hacer los pactos de suspensión y en ese sentido los pactos de suspensión sí acceden a la nueva ley. Por el contrario, si en definitiva puede seguir funcionando o ha tenido estos pactos de continuidad que menciona la ley, en los cuales la empresa, pese a estar en una figura de acto de autoridad que podría paralizar la empresa sí puede seguir funcionando y tiene acuerdos para seguir haciéndolo, en ese caso no cabe hablar de los beneficios de la nueva ley, ahí lo que cabe es seguir pagando la remuneración que corresponda. Pero en definitiva, la regla general es que una empresa que se vea afectada total o parcialmente por el coronavirus, si no cae dentro de la suspensión por gobierno, sí podría tener el espacio de pactar la suspensión. Y lo mismo en el caso de aquellas empresas que fueron excluidas de la suspensión por el tipo de servicio que tienen, esas empresas podrían modificar las funciones siempre que no signifique menoscabo y a su vez podrían tener pactos de reducción de jornada y acceder a los beneficios, no de la suspensión, pero sí del pacto de reducción de jornada. Otra de las preguntas que hemos recibido dice en relación con cómo las empresas pueden operar respecto de el teletrabajo cuando no han estado acostumbradas al teletrabajo, cuando no había sido una realidad previa. Y ahí, Bárbara, si lo puedes comentar en el fondo, ¿qué puede hacer una empresa en ese escenario? Sí, allí la verdad es que es bien difícil esta adaptación al teletrabajo cuando quizás no estábamos preparados, no lo teníamos anticipado, porque muchas empresas comenzaron con esta modalidad de trabajo sin que hubiese una ley de por medio, sino más bien porque las circunstancias así lo requirieron. Y el cómo adaptarse, la verdad es que tiene varias aristas. Por un lado está el tema personal, de humano, digamos, en el sentido de que el trabajo remoto tiene algunas complejidades que son súper distintas de las que tenemos o a las que nos enfrentamos cuando estamos físicamente en un lugar provisto por la empresa. Entonces hay una parte que cuidar a nivel de procurar tener espacios de desconexión, de relajación, de estirarse, de moverse, que a veces estando en un lugar en el que nos podemos abstraer quizás es más fácil. Y a veces con la contingencia actual es más difícil porque tenemos distracciones y tenemos otras tareas que atender que en circunstancias normales, digamos, quizás no habríamos tenido que atender. Entonces, el factor humano es importante atenderlo, pero desde la vereda más bien práctica u operativa, es difícil en este minuto, si no lo pude realizar antes, el prepararse para estas tareas. Es necesario que los trabajadores cuenten con una conexión a Internet que les permita efectivamente realizar sus labores. En ese sentido, la norma de teletrabajo, que como decía, no necesariamente aplica a todos, pero para quienes sí aplica, indica que es el empleador quien debiese formalmente proveerla. Nada impide que el trabajador utilice sus propias herramientas, creo yo. En ese sentido, no hay una sanción a que el trabajador procure utilizar sus propias herramientas, su propio espacio, en ese sentido, su silla, su escritorio, pero formalmente, siendo bien estrictos, la norma podría requerir que sí fueran provistas por el empleador, cosa que en este minuto claramente no está siendo posible porque tenemos restricciones de todo tipo. Entonces, creo que es un momento complejo al que hay que adaptarse con las herramientas que tenemos disponibles en este minuto. Creo que es importante revisar la nueva norma y ver si es eventualmente aplicable a mí y tuviese que entonces generar un anexo contractual, por ejemplo, o una regulación específica entre trabajador y empleador de cuáles van a ser las condiciones en que se van a prestar estos servicios. Pero el contexto actual es bien complejo
sentido. Tenemos hartas preguntas. Romina, no sé si quieres abordar tú aquí alguna de las muchas que nos han llegado. Sí, la verdad es que tenemos muchas. Estaba tratando de ver si podíamos resumir en algunas, pero hay Yo quisiera, muy más de brevemente, 35 preguntas. no han sido muchas. Sí, muchas. Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa si la compañía tiene instalaciones en distintas regiones, algunas que están en cuarentena y otras no? ¿Cómo les afecta esta regulación? Muchas preguntas sobre los procedimientos, que la verdad hoy día siendo una ley tan nueva y hay muchos ajustes todavía de parte de las autoridades administrativas de cómo se va a gestionar esto, que si es online, que si va a haber posibilidad de hacerlo presencial, no todo lo tenemos tan definido. A ver, sigo mirando. La ley exige que la empresa fiscalice 12 horas de descanso. En ese punto, supone que la ley tiene que verificar, o sea, la ley sí establece que la empresa tiene el deber de velar por las normas, las materias vinculadas con salud y seguridad del trabajador. O sea, ahí hay una diferencia entre el teletrabajo antiguo y el actual, o sea, en el sentido en que hay una disposición muy clara acerca de la forma en que el empleador tiene que velar porque eso se cumpla. Y en ese sentido, normas de descanso podrían estar vinculadas con temas de salud y podría vincularse por ese lado con el deber del empleador de controlarlo. Y por otra parte, se establece que el empleador tiene que asumir el control de los horarios de inicio y término. Y en ese sentido, el inicio de la desconexión y el inicio de la nueva conexión también sería parte de las obligaciones que el empleador tendría que cumplir. Más preguntas. Había una Aquí hay muchas. Sí. Otra pregunta ejemplo, que apareció era, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre con los trabajadores de casa particular puertas afuera? Y efectivamente ese fue uno de los temas que también generó mucha discusión cuando teníamos únicamente el dictamen de la Dirección del Trabajo, en que se decía que las trabajadoras de casa particular de un lugar que estaba en cuarentena podían quedarse en el lugar de la cuarentena y trabajar, pero siendo parte de la cuarentena, o bien tenían que permanecer en su propia casa y en ese caso estarían en suspensión del contrato. Ahora la ley establece expresamente que las trabajadoras de casa particular que no pueden prestar servicio van a poder acceder a su indemnización garantizada. ¿Por qué? Porque los trabajadores de casa particular no tienen seguro de cesantía, pero tienen lo que se conoce como las imposiciones, este 4,11% que se aporta todos los meses. Y en ese caso, así como los trabajadores de seguro de cesantía van a acudir a la AFC, los trabajadores de casa particular van a poder acudir a la AFP y recibir pagos, ya sea una vez o con pagos parcelados, y de ser pagos parcelados van a estar sujetos a los mismos porcentajes decrecientes del seguro de cesantía. Vale, mira, aquí hay otra. ¿Impuestos internos puede objetar el pago de movilización o colación si el personal está en casa considerando un gasto rechazado? ¿Puedo tomar yo? Bárbara, por favor. Por supuesto, por favor. Sí, la verdad es que es una súper buena pregunta y la verdad es que formalmente yo creo que sí, Impuestos Internos podría rechazar este gasto, insisto, desde lo meramente formal, porque recordemos que, perdón, para complementar, no solo podría, creo yo, rechazar el gasto, sino que incluso podría considerar que en tanto la colación y movilización que se paguen durante estos periodos no están compensando el gasto efectivo que está realizando el trabajador, en tanto no ha podido desplazarse al lugar de trabajo por cuarentena o cualquiera fuera la causa formal en este minuto, podría también considerar que es renta para el trabajador, porque la lógica de la colación y la movilización es que cubren el traslado y la alimentación en días de trabajo. La verdad es que pudiendo formalmente quizás considerarse que esto es remuneración y que es eventualmente hasta un gasto rechazado porque no tengo la obligación formal de pagarlo en tanto no un traslado ni alimentación en horarios de oficina, digamos. Creo que es poco probable que Impuestos Internos tome una postura de ese tipo, considerando que las empresas y el gobierno en general, tanto el sector público como el privado, están abogando porque esto genere dentro de lo posible el menor impacto, tanto en los ingresos de las personas como para las empresas. No me imagino que Impuestos Internos por esta vía quisiera fiscalizar y recaudar más fondos porque finalmente son beneficios que están considerados para beneficiar al trabajador. Ahora, igual creo que es importante que eso es desde como decía, creo que con las normas actuales, desde lo más estricto,
consideremos también que si se le paga a todos los trabajadores, pudiéramos estar frente a un pago que es voluntario y siendo para todos por igual, quizás igualmente pudiéramos encontrarnos en que se acepta como gasto, pero creo que ese tipo de situaciones, en tanto además de que puede ser difícil de fiscalizar, porque finalmente, por ejemplo, en marzo tuvimos periodos en que sí, nos trasladamos y pudimos ir a prestar servicios físicamente a la ubicación de nuestra empresa y a partir de el 25, dependiendo del lugar en el que estemos, finalmente es la fecha desde la cual eventualmente no podemos hacer esa distinción y esa fiscalización. Creo que los impuestos internos pueden no ser muy conveniente en términos del costo-beneficio que le significa. Lo que sí, abordando otras preguntas que también vimos relacionadas un poco, ¿cómo pagar Internet, por ejemplo? O cómo darle algún beneficio a los trabajadores que en este minuto están prestando servicios desde su casa, sin pagarles quizás la colación de movilización, es pagar otro tipo de asignación que pudiera venir a compensar el uso de herramientas, básicamente. En ese sentido, poder mantener la compensación de la persona en el mismo nivel habitual, pero quizás con una lógica un poquito distinta, que ya no viene a cubrir la movilización y la colación, sino que a lo mejor el desgaste de herramientas en términos de el uso que yo hago de mi propio mobiliario y de incluso mi conexión a Internet. Vale, mira, nos siguen llegando preguntas. Hay una muy buena. Hay muchísimas, lamentablemente ya por tiempo no vamos a poder. Voy a elegir si les parece una más y que recoge también otras preguntas. Marisol dice, el plazo de firma de contrato se ha visto afectado porque los colaboradores no están acudiendo a la empresa, pero sí trabajan a distancia. Como respaldo de la demora de firma presencial del documento, contrato o anexo, ¿sirven tener respaldos por mail a modo de firma virtual de los colaboradores que no alcanzaron a hacerlo presencialmente? También hay una pregunta parecida en el sentido de qué pasa si hay que firmar un anexo. La perdí. Por teletrabajo, si el teletrabajo es solo para la contingencia, que va un poco en la misma línea de firma de documentos que no se están pudiendo firmar presencialmente. Sí. La verdad es que, bueno, si uno mira muchos de los temas que tiene la nueva ley, lo que busca es que muchos de los pactos se hagan a través de la Dirección del Trabajo y que se hagan a través de plataformas electrónicas. Entonces, probablemente se va a buscar alguna solución, y es parte de lo que les comentaba recién, de que muchos de los procedimientos asociados a estas nuevas normas todavía no están del todo claros. Pero sí hay una intención que se desprende de la ley de que los pactos en definitiva se puedan hacer claramente en formato electrónico y que esa sea la manera en que se puedan hacer llegar a las autoridades. Y aquellos que no se tengan que hacer llegar a las autoridades, pero sean acuerdos entre las partes, la verdad es que el contrato de trabajo es un contrato consensual. Y en ese sentido probablemente van a haber espacios para poder formalizar aquello que no se pueda formalizar aún, pero que exista acuerdo. Entonces, probablemente vamos a tener que distinguir entre los casos en los que la misma ley exige pactos, como es, por ejemplo, la continuidad pese a toque de queda, como es el pacto de reducción de jornada, como es el acuerdo de suspensión, y probablemente hacia ahí nos vamos a mover a los acuerdos electrónicos. Y otra de las preguntas que yo vi que es muy potente es qué es lo que pasa con los trabajadores que no pueden volver a Chile. Trabajadores que estaban fuera de Chile y que se están viendo afectados por las medidas del país en el que están. En particular, preguntaban qué pasa con un trabajador que no puede volver desde Argentina. Ahí se va a producir un tema que es bien fuerte porque efectivamente la suspensión a la que apunta esta ley para acceder a los beneficios de esta suspensión está referida a decretos de autoridad que pasan por las autoridades de gobierno chilenas. Aquí tenemos un trabajador que se está viendo afectado por un acto de autoridad extranjero y que incluso pudiendo volver a Chile va a quedar dentro de los 14 días de cuarentena y en ese caso va a estar con relación laboral vigente pero con licencia médica. Es un caso claramente complejo porque no necesariamente se va a interpretar que la imposibilidad que tiene de volver desde Argentina corresponda a un acto de autoridad chileno. La verdad es que en ese caso probablemente no operaría la suspensión de pleno derecho, habría que acordar con el trabajador la posibilidad de que trabaje en forma remota, pero no estamos en el escenario exacto de un trabajador que por ley quede en un escenario de aquellas suspensiones no pactadas. La verdad es que son muchas preguntas, quisiéramos poder revisarlas todas y seguir en contacto con ustedes. La verdad es que, como decía Romina, queremos darle las gracias por haber participado. La verdad es que esperamos poder haber sido un aporte para ustedes. Estos temas van a seguir en constante análisis, en constante movimiento, y queremos en el fondo mantenerlos informados de esto. Vamos a revisar todas las preguntas que nos llegaron y vamos a seguir compartiendo nuestros, en el fondo, alerts,
fijar a futuro otro webinar para poder compartir las próximas avances que hayan respecto de estas normas o de normas nuevas. Cuenten con nosotros, que los vamos a invitar. Así que darles las gracias, Bárbara, gracias a Romina, y gracias a todos ustedes por haber participado. Muchas gracias a todos. Adicional, les vamos a compartir la presentación, que es Buen una punto. de las preguntas que también salió. Así es. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan buen día. Adiós.